Muy bien. Bueno, comenzamos con esta charla. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Sería la neurobiología de las emociones, que lo que hace es un poco orientarnos en cuáles son las partes del sistema nervioso que procesan las emociones y cómo lo hacen. Básicamente la neurobiología de las emociones trata de eso, ¿no? Así que vamos a tratar de ir casi desde cero, porque si fuéramos desde cero necesitaríamos todo un lunes para poder abordarlo, porque las estructuras del sistema nervioso son muchas, ¿no? Con respecto a esto, hay algo que, una de las frases más interesantes de Viktor Frankl, el doctor Viktor Frankl, psiquiatra, el cual fue superviviente de un campo de concentración. Y él decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, como ven ahí en el esquema de abajo a la izquierda. En ese espacio está nuestro poder de elegir una respuesta, y en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta frase que tiene mucha profundidad y que simplemente se refiere a la flechita roja que está ahí. Es increíble, ¿no? Que uno pueda leer una frase con tanta profundidad sobre una flechita roja. Tiene que ver con que él propone, bueno, no, ante un estímulo, siempre el ser humano tiene tendencia a responder rápidamente y emocionalmente. Una respuesta rápida, después vamos a ver cómo está mediada. La idea es poder darnos una pausa, o aprovechar esta pequeña pausa que a veces es por ahí hasta pequeñísima, y no dar una respuesta reactiva, sino dar una respuesta más voluntaria, más pensada, más no reactiva, ¿no es cierto? Eso es a lo que él se refiere. Si tenemos que hablar de neurobiología de las emociones, tenemos que hacer un pequeño repaso de cómo es el sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido en 5 partes. SNC significa sistema nervioso central, y es todo lo que está adentro del cráneo principalmente. Cerebro, cerebelo, el sistema límbico, que ya vamos a ver que es el que procesa las emociones. Eso es toda la parte, digamos así, que está bien adentro del cráneo y que ocupa gran parte del cráneo. Y después hacia abajo sigue el tronco del encéfalo, que está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo. Y ya saliendo del cráneo está la médula espinal, que ustedes saben que llega hasta las primeras vértebras lumbares y que es la que da todos los nervios periféricos que están en el cuerpo, ¿no? Eso es el sistema nervioso central. O sea que al cual nosotros nos vamos a referir hoy, que es el sistema límbico, este que ustedes ven acá, está dentro del cráneo. Después están todos los nervios periféricos, lo cual se lo llama sistema nervioso periférico, SNP. Esos nervios son somáticos, o sea que van a los músculos, las articulaciones, los ligamentos, los huesos, y viscerales. Van a cada una de las vísceras de los órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Otra parte, dentro de ese conjunto de nervios muy especial, se lo llama sistema nervioso autónomo, SNA. Y ese está compuesto por 2 sistemas que se llaman simpático y parasimpático, que tienen funciones muchas veces contrapuestas y complementarias. El simpático es un sistema nervioso periférico autonómico que estimula, que lleva a la acción, prepara al organismo para la acción, y el parasimpático lo prepara para la recuperación. Esa es la realidad como concepto. Después, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con lo sensorial, con los órganos de los sentidos. El sistema nervioso sensorial, que está compuesto por 12 pares de nervios craneales que van a cada uno de los órganos de los sentidos y a algunas regiones, especialmente hasta la base del cuello, ¿sí? Y también está compuesto por ciertas, o sea, está compuesto por la audición,
la visión, el tacto, la olfacción, el gusto, que son los 5 sentidos clásicos, pero hay 3 nuevos sentidos. Los sentidos son 8. Hay un sentido que se llama propiocepción. La propiocepción es la capacidad que tiene el sistema nervioso central, el cerebro, de saber exactamente en cada momento cómo está cada una de las partes del sistema locomotor. El cerebro recibe información segundo a segundo de qué muevo, cómo lo muevo, si de repente ahora estoy sentado, entonces tengo presión en los muslos y en los glúteos, cuánta presión tengo, cómo están mis pies, si tengo alguna sensación, todo lo somático. Eso se llama propiocepción, es permanente y es un sexto sentido. Hay un séptimo sentido que se llama interocepción y que es la capacidad que tiene el cerebro de recibir información permanentemente, segundo a segundo, de todas las vísceras del organismo. Todas las vísceras del organismo tienen un diálogo con el cerebro en forma, con el tronco del encéfalo, etcétera, con diferentes estructuras, que es permanente, segundo a segundo. Eso es un séptimo sentido. Se llama interocepción. Y el octavo sentido, que todavía no hay un acuerdo absoluto en la neurociencia, es lo que se llama neurocepción. Un sentido que ha sido propuesto por Stephen Porges, que es el creador de la teoría perivagal, que lo vamos a ver ahora después, un poco más adelante, y que es la capacidad que tiene el organismo humano de sentir el peligro. Cualquiera que lo piense un segundo se da cuenta. Nos damos cuenta cuando estamos en peligro. Eso se llama neurocepción. Todavía se está estudiando y se lo propone como un octavo sentido. Bueno, todo eso sería el sistema nervioso sensorial, en especial los 5 sentidos clásicos. Pero hay otro más, el sistema nervioso visceral o de plexos viscerales. Son los plexos neuronales, en especial del intestino delgado y grueso y cardíacos. El plexo neuronal del intestino se llama plexo mientérico. Tiene varios cientos de neuronas, de millones de neuronas, perdón, cientos de millones de neuronas, y tiene la capacidad de resolver temas por sí solo. Se le atribuye parte de la capacidad intuitiva que tiene el ser humano. Cada vez se lo estudia más, tiene una profunda relación con la microbiota intestinal y, a diferencia, todo esto es algo muy, muy nuevo en los últimos 10 años, o 12, 14 años, a diferencia de lo que se creía para la neurociencia clásica, de que el cerebro era el jefe, el que mandaba todo, el rey al cual se le tenía que informar todo y tenía la última palabra. Eso no es cierto para la neurociencia actual. El cerebro es un órgano más regulador, organizador, pero los plexos neuronales del intestino y corazón redirigen al cerebro, lo modifican en sus campos electromagnéticos y en sus ritmos. El cerebro tiende, por ejemplo, cuando dos personas hablan, sincronizan, cuando existe un buen feeling entre esas dos personas, no tiene por qué ser un feeling amoroso, entiéndanme, un buen feeling, sincronizan sus latidos cardíacos, su despolarización, y el cerebro acompaña con el ritmo. Se sincronizan las ondas cerebrales. Parte de la ralentización que se produce en el sistema nervioso central en el cerebro lo producen las ondas intestinales. O sea que todo esto es algo muy nuevo, ya les digo, de los últimos 10 a 15 años, que ha cambiado completamente la visión. Y la neurociencia actualmente es otra forma más de autoconocimiento. Entonces, bueno, 5 partes. Sistema nervioso central, todo lo que está dentro del cráneo y cuando sale el cráneo la médula espinal.
sistema nervioso periférico, nervios somáticos y viscerales, sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El parasimpático principalmente es el nervio vago, es el 90% de sus fibras, que es el 10º par craneal. Sistema nervioso sensorial, los órganos de los sentidos, y sistema nervioso visceral, los plexos neuronales viscerales, en especial intestinales y cardíacos. Eso es el sistema nervioso. Y acá, bueno, simplemente para que vean un poquitito en dibujos. Al sistema nervioso que está dentro del cráneo se lo llama encéfalo. Por fuera del cráneo sale la médula espinal. Y bueno, hay diferentes estructuras que algunas las vamos a ver. Dentro del sistema nervioso, acá, dentro del cráneo, hay una glándula, que parte es puramente endocrina, la otra es neuroendocrina, que pertenece al sistema endocrino, pero que también se la describe con el sistema nervioso y que se la llama hipófisis. Y después vamos a ver la importancia que tiene. También para poder entender mejor todo esto tenemos que intentar repasar un poquitito la fisiología de la emoción o de las emociones. Arriba en azul ustedes ven, hay un estímulo, se genera un análisis y hay una respuesta. Básicamente esa es la estructura de cómo es la fisiología de una emoción. Pero si la desglosamos un poquito, vemos que el estímulo está compuesto por información principalmente sensorial, pero por supuesto también pueden ser pensamientos, sensaciones corporales, emociones en sí mismo, o sea, una emoción que desencadena otra emoción, a eso me refiero. Todo pasa por la percepción, que es el filtro, el principal filtro mental. Y la percepción es individual, cada uno de nosotros tenemos un estilo de percepción, una forma de percepción, es muy subjetiva, depende del estado anímico. Si mi estado anímico es, digamos, malo o deprimido, en ese momento voy a tender a ver todo bajo el cristal de la tristeza o de la melancolía o de la depresión o de la emoción que corresponda, y al revés, lo opuesto. También la percepción tiene que ver con las creencias, con cuáles son mis creencias, y también con el contexto cultural y social, y cómo me crié. De ahí vienen parte de mis creencias. De acuerdo a la percepción que yo tenga en ese mismo momento, la percepción no es la misma durante todo el día, durante toda la semana, mi percepción puede oscilar permanentemente, y a la vez es como un filtro. Yo puedo tener, no sé, un fantasma delante y no lo veo, y no me asusto, porque mi percepción no lo está registrando, ¿sí? De acuerdo a cómo sea mi percepción, le doy una interpretación a esa información, con componente sensorial, de ideas, pensamientos, sensaciones, etc. Y eso genera un impacto. Y ese impacto va a producir cambios bioquímicos, psicológicos, conductuales, comunicacionales, lingüísticos. Entonces, eso es el proceso fisiológico de una emoción. Y eso se procesa principalmente en lo que se llama sistema nervioso límbico, sistema límbico. El sistema límbico, que hace su aparición en los mamíferos evolutivamente, está compuesto por una serie de estructuras que tienen cada una su función. Vamos a nombrar solamente algunas porque son varias. En el medio, acá en el centro, fíjense, se ve creo que el mouse, ¿no? Esta bolita que está ahí en el medio, que en realidad son 2 semiesferas casi, una de cada lado, que dice T, es el tálamo. La información sensorial principalmente llega siempre al tálamo, y el tálamo la distribuye. Distribuye la información hacia diferentes lugares, puede distribuirla hacia otras partes del sistema nervioso límbico o hacia otras regiones que no tienen nada que ver por ahí con el sistema límbico, sino que tienen que ver por ahí con el sistema ejecutivo, cognitivo, etc.
El tálamo es como si fuera el número 5 de la cancha. Recibe la pelota y la distribuye. Después vamos a ver cómo. Por debajo del tálamo, esta región que está aquí más o menos, se llama hipotálamo, hipo por debajo, tálamo, que es toda la región que está por debajo del tálamo, la subtalámica. Tiene varios núcleos, después vamos a ver una imagen, y este hipotálamo, en estos núcleos, tiene plena conexión con el sistema nervioso autónomo y con el sistema endocrino. Está conectado muy estrechamente con esa glándula que dijimos, que pende un poquitito, cuelga del sistema nervioso y que se llama hipófisis o pituitaria. Y tiene ciertas funciones y dispara ciertas hormonas cuando se genera una emoción. Aquí a los costados, que viene por acá por arriba del tálamo y baja, esto que ven como si fuera una C invertida, eso se llama hipocampo. Uno en cada lado, por supuesto, y tiene que ver con el aprendizaje y con la memoria espaciotemporal. Todo lo que tiene que ver con lo que vamos aprendiendo se va guardando en los diferentes núcleos grises del hipocampo. Y todo se relaciona con la memoria espaciotemporal y con el impacto emocional que ha producido. Es como si fueran los bancos de memoria de nuestro sistema nervioso. Y estas dos que están acá, una de cada lado, acá vemos una, esa pelotita, como si fuera una pequeña almendra chiquita de más o menos 1 centímetro de diámetro, se llama amígdala cerebral. Una de cada lado está por dentro de los lóbulos temporales y son dos estructuras grises en donde se hace la evaluación y la respuesta a la amenaza. Las amígdalas son las encargadas de evaluar si la información que me llega es amenazante para mi supervivencia o no. Y también tiene núcleos en donde se guarda la impronta de la memoria emocional. Después existen otras regiones. Por ejemplo, voy a nombrar solo dos que son muy importantes, aparte de la hipófisis que la vamos a ver un ratito. Esta región que está aquí se llama corteza cingulada. Después vamos a ver un dibujo. Es la parte más basal del lóbulo frontal, parietal y occipital, la parte más que está sobre, digamos, el septum que une ambos hemisferios cerebrales, y es la encargada básicamente de la integración de la información emocional y cognitiva, y a la vez se encarga del control del direccionamiento de la atención. Cuando nosotros estamos meditando y nos perdemos, porque nos fuimos, se dispersó la mente, es la corteza cingulada la que se da cuenta. En un momento reacciona y dice, pará, el barco está a la deriva. Se cerciora de eso y le avisa a la región prefrontal, a esta región que está aquí, que se fue de rumbo, y la corteza prefrontal dice, ok, voy a retomar el rumbo. Y por dentro, aquí por dentro, ahora la vamos a ver, está otra región que es los lóbulos de la ínsula. Y la ínsula está encargada de integrar la información que nos llega de la propiocepción y de la interocepción, por un lado. Por lo cual, cuando nosotros perdemos un poco la postura o estamos medio divagando, también hay una parte de la ínsula que lo está registrando. Entonces dialogan entre la corteza cingulada y la ínsula y dicen, nos fuimos, ¿no? Sí, me parece que nos fuimos. Bueno, avisale a la corteza prefrontal. Y la corteza cingulada le avisa, como les decía recién. También la ínsula nos permite ese sentido del yo, esa especie de sentido de individualidad, de lo que me ocurre me está ocurriendo a mí. Y también intervienen algunos circuitos afectivos relacionados con la compasión y la empatía. Estas son algunas de las regiones. Estas 4 son muy importantes. Entonces, si tuviéramos que ver más o menos, o hacerlo muy fácil, diríamos que
si esto es una cancha de fútbol y el equipo es el sistema límbico, o por lo menos sus jugadores principales, el tálamo que está en el centro sería el centrofóbal y sería el encargado de distribuir la información. La amígdala sería el sistema de defensa. Entonces serían esos 4 jugadores que están alineados como para defendernos y estar alerta de que no nos vayan a meter un gol, porque el gol amenaza nuestra posición en la tabla, ¿no es cierto? Los 2 hipocampos serían como el 8 y el 10, y el tálamo, la amígdala los consultan para certificar si está bien el pase y que puedan transmitirlo. Y los 3 de adelante serían el hipotálamo, el efector de todo el disparo hormonal, como para meter el gol si es que nos van a amenazar, ¿no es cierto? Es una comparación didáctica, digamos así. Esto para que lo veamos nuevamente: tálamo, hipotálamo, hipófisis, amígdala, hipocampo, corteza cingulada. Fíjense, acá hay un cerebro en donde se separa la cisura que divide el lóbulo frontal y parietal del temporal. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal. Por dentro, si lo separamos, sin romper nada, por dentro, esto es el lóbulo de la ínsula. Esto es el lóbulo de la ínsula. Esta es la región encargada de la propiocepción, la interocepción, el sentido del yo, algunos circuitos empáticos. Y fíjense, por dentro, esto es, en celeste está el lóbulo frontal, esta es la región prefrontal. La región prefrontal está dividida en varias partes. Esta que apoya sobre las órbitas se llama órbito frontal. La región prefrontal, que está apoyada sobre el hueso frontal, está dividida en ventromedial, la más cercana a la mitad, y dorsomedial. El lóbulo parietal, recuerden que el lóbulo parietal es uno de los ejecutores del movimiento y también receptores de la sensibilidad táctil y del dolor en todo el cuerpo. Y el lóbulo occipital, y por acá, adentro, tomando parte de ambos lóbulos, está la circunvolución del cíngulo. No es parte del frontal ni parte del parietal, es una circunvolución que está casi independiente de los 2 lóbulos, ¿sí? Eso es el cíngulo, o circunvolución cingulada. La que nos referíamos era a esta, la anterior, esta la posterior y la medial. Como para que puedan verlo. Muy bien. Acá, para que se den cuenta, todo, no lo voy a nombrar esto, pero fíjense todo lo que entra en juego con las emociones. Desde el hipotálamo, que libera un montón de cosas, la oxitocina, la hormona del amor, la vasopresina para mantener el tono de los vasos sanguíneos. Hay hormonas que son liberadoras de otras hormonas, por ejemplo, hormonas que son liberadoras de las hormonas que estimulan los folículos, que estimulan el crecimiento uterino, que estimulan la testosterona, etc. O el crecimiento, o la liberación de corticoides, o la liberación de hormonas tiroides, etc. La glándula pituitaria, que sería la hipófisis, y la liberación entonces de varias hormonas que tienen que ver también con el eje de corticoide y adrenal, y también con la tiroides. Y en la parte más posterior tiene que ver con la liberación más que nada de oxitocina, que es la hormona de mayor regulación de la calma, más allá de los efectos que tiene durante el embarazo y la lactancia, o la región media de la hipófisis, que tiene que ver con la estimulación de los melanocitos de la piel, la pineal acá arriba, que tiene que ver con la melatonina, la inducción del sueño, o mejor dicho, la regulación de los sueños, de los ciclos sueño-vigilia. Bueno, tiroides. O sea, esto es muy complejo, ¿eh?
y no estamos nombrando a algunas partes del páncreas y otras. Simplemente para que lo vean. Esto es el hipotálamo, tiene 10 núcleos. Entonces nada más lo traigo el dibujo para que se entienda de que el hipotálamo no es un núcleo chiquitito que está ahí por debajo del tálamo. No, no, el hipotálamo es una cosa compleja. Yo digo, el hipotálamo es la ciudad industrial y la hipófisis es su puerto. Esta es la adenohipófisis, la parte anterior, y esta es la neurohipófisis. Y fíjense cómo están conectados, ¿no? Es impresionante todo lo que tiene el organismo. Esto que ustedes ven acá son las amígdalas cerebrales, es una. Tampoco son dos almendritas, como si sí, son dos núcleos grises en forma de almendra, que son similares, sí, pero son más complejos que la miércoles. De hecho, pueden guardar memoria emocional, pueden modular de tal manera la respuesta que frenan a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es como el gran monstruo dentro del sistema nervioso. Es como la gran ejecutiva. Vamos a hacerlo tipo Disney. Es como que se hace lo que ella dice. Y sin embargo, estas dos bolitas chiquititas pueden inhibirla y decirle basta, cállate la boca. Pueden silenciar al hipocampo. Pueden hacer un montón de cosas, ahora lo vamos a ver. Fíjense todas las conexiones que tiene la amígdala, con la corteza prefrontal, con la ínsula, tanto la interocepción, la región temporal anterior y medial, el tálamo, por supuesto, el hipotálamo, el mesencéfalo, el hipocampo. Reciben también una parte que es la aferencia olfatoria. El primer sector que se desarrolla en los mamíferos en la evolución del sistema límbico es la olfacción. Por eso tiene mucha importancia la respiración en la calma de las emociones. Por ciertos circuitos que se conectan directamente desde la aferencia olfatoria a la amígdala. Bueno, o sea que es bastante compleja la amígdala, como ustedes pueden observar. No vamos a entrar en detalles. Entonces, ¿por qué nos vamos a centrar en la amígdala? Porque tiene una característica que es interesante, que es como el coinor, poderoso el chiquitín, digamos así. Son dos grupos de núcleos que tienen mucha potencia para desarrollar una respuesta que es condicionante, que es dominante, y que básicamente se da por las conexiones que tienen. La información, que ustedes saben que viene de los sentidos, pasa al tálamo, y el tálamo lo que hace habitualmente, esto en forma genérica, es pasársela a tres áreas. La información la comparte con tres áreas. La comparte con el hipocampo, la comparte con la amígdala y la comparte con la corteza cerebral, en especial con la corteza prefrontal. Al hipocampo, ¿qué pasa? Cuando llega información, por ejemplo, auditiva al tálamo, entonces el tálamo la mira y dice, ah, esto parece información auditiva. A ver, voy a corroborarlo. Entonces le pregunta al hipocampo. Hipocampo, tengo que preguntarte si el paquete de información que tengo es realmente información auditiva. Ok, mándamelo. Se lo transmite. El hipocampo lo compara con los bancos de memoria sin calificarlo, solamente lo discierne como auditivo o visual. O sea, esto no es visual, esto no es olfativo, esto no es táctil, esto no es gustativo, esto es auditivo, porque lo compara y dice, es igual a estos patrones. Entonces le devuelve al tálamo la información y dice, sí, es información auditiva. Perfecto. Entonces el tálamo dice, listo, ya tengo certificado que esto es información auditiva. Ok, pero antes de pasárselo a la corteza auditiva, voy a preguntarle a la amígdala, ¿qué cualidad tiene esta información? Entonces le dice, amígdala, te tengo que molestar. ¿Esta información auditiva es amenazante o no? A ver, pasámela. Y la amígdala la analiza y la compara con sus bancos de memoria también. Y ahí observa si esa información, por ejemplo, auditiva o auditivo-visual o lo que fuere, es amenazante o no. Si la amígdala considera que esa información no es amenazante, le envía
nuevamente un mensaje al tálamo y le dice, está todo bien, es auditiva y no es amenazante. Dale curso, joya, se la manda a la corteza auditiva primaria. Si la amígdala llega a percibir que es amenazante, echa mano a sus mecanismos digamos, automáticos o cuasi automáticos de defensa para poner al organismo a salvo y prepararlo para la lucha. La lucha o la huida, según sea el caso. Entonces, ¿qué es lo que hace la amígdala? Empieza a echar mecanismos, que ahora vamos a ver. Si todo está bien, el tálamo se lo manda a la corteza cerebral que corresponda. Y ahí la procesarán. Todo esto es fracción de segundos. Si no, la amígdala interviene y ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el proceso del impacto de una emoción que sea agradable? Los que le decías recién. Aparece el estímulo, llega la información, la mira el tálamo le pregunta al hipocampo, el hipocampo le dice, sí, esa información es visual, auditiva, o visual y auditiva. Ok. Le preguntan a las amígdalas le dicen, no, no es amenazante. Perfecto, listo, bárbaro. Entonces, el tálamo la envía, por ejemplo, a la corteza occipital primaria, a la corteza visual primaria, a la corteza auditiva primaria, la envía a la prefrontal y a la cingulada para que sea también consciente, y la respuesta es tranquila. El hipotálamo empieza a través de la neurohipófisis, por ejemplo, esto es algo didáctico, ¿no? A eliminar oxitocina, endorfinas, un poquito de dopamina, serotonina por otro lado, qué sé yo, son cosas así, alquímicas. Todo bien. Y la persona sigue haciendo lo suyo o disfrutando de ese momento, lo que sea. El tema es cuando el proceso de la información en la evaluación es desagradable. ¿Qué es lo que ocurre? La amígdala detecta que sí es amenazante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La amígdala toma el control. La amígdala toma el control de la situación. No le permite al tálamo que se comunique, bloquea directamente a la corteza prefrontal, que sería la única que en forma ejecutiva podría cortar este circuito y frenar la amígdala, bloquea al hipocampo y automáticamente estimula al sistema nervioso simpático para que libere noradrenalina y prepare al cuerpo para la acción, y al hipotálamo en la región anterior de la hipófisis para que libere las hormonas relacionadas con la liberación de cortisol desde la corteza suprarrenal, adrenalina, y a la vez también por vía simpática también se estimula la médula adrenal para que libere adrenalina. O sea que prepara rápidamente al organismo para la defensa o la huida. Y esto es automático. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, esto está bárbaro, qué bueno que tenemos este sistema. Y aparte este sistema tiene millones de años porque los tenían ya los primeros Homo habilis, o no me acuerdo cuáles eran. Y lo tienen también muchos mamíferos, fabuloso, qué bueno. El problema es que la amígdala puede equivocarse porque recuerden que el sistema nervioso central no sabe discernir mucho entre lo real y lo imaginario. Entonces por ahí yo escucho un tono desagradable en la otra persona porque no tiene nada conmigo, pero está mal, y echo a andar todos los mecanismos de defensa. Y me pongo peor, y aparece una discusión, o lo que fuere, ¿sí? O sea, que estas cosas son mucho más comunes de lo que nosotros creemos. Y la amígdala tiene intervención en forma plena y permanente en todo lo que va pasando de información a través de todo lo sensorial, pensamientos, sensaciones, etc. El tema es que, claro, todo pasa por el filtro de la percepción y la amígdala no puede determinar muchas veces si realmente es real o no. Lo podría ayudar sí la corteza prefrontal. Entonces, el mindfulness lo que hace es, vamos a decirlo en forma burda, calmar la reactividad de la amígdala y permitir desarrollar más la intervención de la corteza prefrontal, para que entonces podamos
equilibrar y no reactivar. O sea, lo que hace el mindfulness es entrar en esa reflexión que hacía Viktor Frankl, que es entre el estímulo y la respuesta, esa pequeña pausa, usar la corteza prefrontal en vez de la amígdala. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la amígdala se sobredispara, se reestimula? O sea, cuando siente que todo es amenazante y empieza a dispararse. Se produce lo que se llama un asalto emocional o secuestro amigdalar, secuestro amigdalino, secuestro emocional. Es una hiperactividad de la amígdala cerebral. Puede ser tanto hacia lo desagradable como lo agradable. Cuando se genera la hiperactividad de la amígdala cerebral, la capacidad lógica está reducida, bloqueada, porque la capacidad lógica depende del lóbulo frontal y la amígdala lo bloquea. Tanto es así que existen vías neuronales rápidas de conexión amígdala-corteza frontal. Están aisladas, donde la amígdala se usó de eso y ¡plac! Lo bloquea para que no pueda intervenir el lóbulo frontal. Por eso la capacidad de lógica, de poder enfriarse, de poder pensar, reducir, o sea, razonar y actuar un poco más lógicamente y calmadamente, está reducida o bloqueada. La amígdala se produce y se activa y produce cambios rápidos. Se estimula el hipotálamo y la hipófisis, ordena al simpático la liberación de noradrenalina en forma directa a ella, inhibe la corteza prefrontal, como ya les dije, estimula el cuerpo y la conducta para la actividad, estimula el lenguaje verbal y no verbal, por supuesto que no es un lenguaje agradable, claramente, ni el gestual tampoco. Es una respuesta casi automática, rapidísima, y bueno, las consecuencias, bueno, se aumentan los niveles de cortisol, de adrenalina, de T3, T4, noradrenalina, hormona antidiurética, vasopresina, bueno, etcétera, 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 hay una lista de más de 10. Eso es lo que ocurre. Puede ser un secuestro emocional agradable o desagradable. Ahora vamos a dar un ejemplo de cada uno. Y pueden existir asaltos muy importantes en donde la persona se va al extremo, o pueden existir asaltos moderados en donde de repente interviene en pequeños hiatos o pequeños lapsos la corteza prefrontal y se empieza a encaminar la cosa, o también pueden existir microasaltos. Y esos microasaltos, esa activación casi permanente de pequeños saltos de la amígdala es parte de lo que es el sistema de estrés. Es parte de lo que mantiene el tono de liberación de las hormonas del estrés permanentemente en sangre. ¿Sí? Yo les voy a dar un par de... La idea es darles un par de ejemplos de un secuestro amigdalino y después armar grupos entre ustedes. Vamos a ver cómo nos va con los grupos. Voy a tratar de que mi amígdala esté tranquila. Y ustedes pueden compartir entre ustedes alguna anécdota, algo que de repente hayan vivido, que les haya ocurrido a ustedes o que hayan presenciado, o lo que fuere de alguna cosa que puedan considerar secuestro amigdalino. Y cuando vuelven de los grupos, entonces directamente pueden compartir algunos la experiencia que tuvieron en grupo, ¿sí?